El jefe me estampó el acuerdo de confidencialidad en la cara, amenazando con arruinar mi carrera. Yo simplemente sonreí y señalé el apartado 12b, la cláusula de indemnización. El abogado de la empresa se puso blanco, cerró el expediente de golpe y le dijo a mi jefe, no solo la ha despedido. Le ha dado un cheque en blanco para demandarnos hasta la ruina. El bastardo me despidió un miércoles, no un miércoles cualquiera. Los resultados financieros trimestrales estaban a punto de vencer. Nuestro cliente más importante amenazaba con retirarse de un acuerdo de $12 millones, y legal estaba a 2 firmas de incumplir un contrato que haría que la SEC se hiciera pis. Pero, claro, despidamos a la gerente de contratos, la que escribió el lenguaje de indemnización del que ahora dependen. No la semana que viene, no con delicadeza, sino en una sala de conferencias con paredes de cristal y una multitud de Starbucks mirando como si fuera HBO gratis. Pero me estoy adelantando. En aquel entonces, me llamaban la reina de las cláusulas. Algunos lo decían con respeto, otros con un bufido, como si fuera la cocinera del comedor de la legal, siempre ahí, siempre desapercibida, siempre de alguna manera manteniendo todo unido. Mi título oficial era gerente senior de contratos. 11 años en una empresa tecnológica que parecía construida sobre palabras de moda y kombucha, pero que en realidad funcionaba con cláusulas férreas y mi atención obsesiva al riesgo. Yo no hacía ruido. Yo creaba acuerdos inexpugnables. No jugaba al ping-pong en la sala de descanso ni me revolcaba con el producto en los retiros de innovación. Vivía en la letra pequeña mientras otros coqueteaban con el desastre. Yo me dedicaba a enhebrar agujas de responsabilidad como si estuviera cosiendo un maldito vestido de novia. Me encantaba. No, de verdad, me encantaba. Dadme un bolígrafo rojo, un borrador de 30 páginas de ventas y una taza de café rancio de oficina. Y yo era más feliz que un Golden Retriever en una fábrica de pelotas de tenis. Y sí, antes de seguir, si has llegado hasta aquí y eres uno del 90% de la gente que escucha historias como esta mientras revisa correos electrónicos o voltea sándwiches a la plancha, adelante, pulsa ese botón de suscribirse y danos un me gusta. No por mí. Mis fondos legales están arreglados. Pero el equipo detrás de esto, lee en cada clic como si fuera oxígeno. Ayuda a que las historias sigan llegando. Y créeme, querrás escuchar el resto de esta. De todos modos, en el trabajo, yo era el cardigan gris en una habitación llena de sudaderas de colores pastel. Nunca llamativa, nunca desordenada, solo ahí, fiable. Mantuve la legalidad y el silencio en cumplimiento. 2 cosas que nadie en nuestra oficina apreció hasta que todo empezó a arder. Travis, desde luego, no lo hizo. Travis, el nuevo director de operaciones, Waltz no lo quería, lo había ganado en una partida de póker. Tenía ese aire de startup, siempre hablando en siglas, siempre incluyendo a la gente y dejando los problemas para que otros los resolvieran. Y odiaba al personal de toda la vida. Podías verlo en la forma en que decía conocimiento institucional, como si fuera una afección cutánea. Yo era institucional. Eso me convertía en una amenaza. No en el sentido de un combate con espadas, sino en el sentido de sé lo que estás haciendo y por qué va a explotar. Travis no quería guardarraíles. Quería hombres que dijeran sí. Quería firmar cosas rápido, intercambiar socios como tortitas, y que lo citaran en TechCrunch antes del 4º trimestre. Yo, quería leer la maldita cláusula de proveedores que renunciaba a nuestros derechos de demanda en caso de robo de propiedad intelectual. Llamadme anticuada, pero antes de que Travis apareciera, la vida era extrañamente pacífica. Empezaba mi día con una taza de café quemado y una hoja de cálculo de contratos abiertos. Me gustaba la soledad. Como cada cláusula era un puzzle, cada acuerdo, un campo minado que podía desactivar con el lenguaje de indemnización adecuado. Pasé años construyendo un sistema donde incluso si todos a mi alrededor perdían la cabeza, los contratos no lo harían. Era el cinturón de seguridad en un coche lleno de adictos a la velocidad. No les gustaba que a veces tirara del freno de emergencia, pero seguían vivos gracias a ello. La gente olvida que en empresas como la nuestra, la persona que escribe las reglas se convierte silenciosamente en la persona más peligrosa del edificio. Simplemente no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Travis irrumpió como un tornado de Red Bull con una barba de 5 horas y un MBA de algún sitio caro pero no acreditado. El primer día aparcó en la plaza del CEO,
Le dio una palmada en la espalda a la recepcionista como si fuera su vieja compañera de piso de la universidad y anunció a toda la oficina: es hora de poner esta nave espacial vertical. Gente, que en su lenguaje significaba: cortad los frenos, tirad los cinturones de seguridad y rezad para no estrellarnos contra una montaña. Casi podías oír el ancho de banda doblarse bajo su ego. Era encantador de esa manera rápida de hablar, de girarte y venderte tu casa. Tenía ese carisma falsamente humilde que hacía suspirar a los becarios y asentir a los miembros del consejo. El tipo de persona que terminaba cada frase con "entendido", como si tu comprensión fuera parte de su genialidad. No solo ignoraba al personal de toda la vida. Nos trataba como leche caducada. En cuanto se enteró de que llevaba más de una década aquí, sonrió como si acabara de confesar que todavía usaba Dial-Up. Me gustan las nuevas perspectivas, dijo, enseñando los dientes, gente que piensa diferente, que por supuesto significaba gente que no recordaba cómo nos habían demandado en 2017 por esta misma jugarreta. En pocas semanas, empezó a revisar contratos como si fueran deslizamientos de Tinder, a ventas le encantaba, producto lo adoraba, y legal estaba siendo excluido de las llamadas, apartado de los memorandos de acuerdo y enviado borradores finales 2 minutos antes de las firmas. Era como ver a alguien construir un rascacielos sin comprobar los cimientos, y están usando fuegos artificiales en lugar de hormigón. Luego llegó el punto de quiebre. Un contrato de proveedor aterrizó en mi escritorio, retroactivamente, por supuesto. Y no solo levantó banderas rojas, levantó sirenas. Era una asociación de licencias estratégicas con una firma tecnológica en Vancouver que sobre el papel parecía un sueño. Pero enterrada en la letra pequeña había una cláusula que violaba directamente nuestro NDA con un importante socio financiero y podía desencadenar divulgaciones obligatorias bajo la norma 10b5 de la SEC. Eso no es solo malo. Eso es juzgado federal malo. Lo señalé cuidadosamente, profesionalmente. Envié un memorando a través de la cadena legal de cumplimiento. Incluso etiqueté a nuestro consultor de riesgos habitual. No grité, no lo hice político, solo describí la responsabilidad como había hecho 1000 veces antes. 2 horas después, fui convocada a la oficina de Travis. Permítanme reformular. Fui convocada a su sala del trono de cristal donde le gustaba celebrar reuniones improvisadas como un villano de reality show. El tipo era prácticamente alérgico a las puertas. Entré, cerré mi carpeta y me senté. No me ofreció asiento, solo se apoyó en su escritorio de pie, bebiendo algo verde y horrible de un termo con el logo de la empresa. No me gusta el acuerdo, dijo sin mirarme. Viola 3 acuerdos vigentes y requeriría divulgación a la SEC. Podríamos estar. Levantó un dedo como si estuviera silenciando a un niño. Nadie lee la letra pequeña. ¿Cariño? ¿Cariño? Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si estuviéramos en una comedia de los años 50 y yo debería estar agradecida de que siquiera reconociera mi preocupación. Mi visión se enturbió por un segundo. No por la rabia. Había tenido suficientes hombres subestimándome, sino por la pura y cegadora estupidez de la situación. Tú no eres ventas. Tú no eres estrategia. Ni siquiera eres abogada, continuó, su sonrisa desvaneciéndose en arrogancia. Eres personal de apoyo. Limítate a tu carril. Podría haber explotado. Podría haber gritado, sacado la documentación, tirado las pruebas como en un reality show, pero no lo hice. Asentí, un pequeño y deliberado asentimiento, porque en ese momento sabía algo que él no. Travis pensaba que estaba pilotando una nave espacial, pero yo había pasado los últimos 11 años construyendo silenciosamente la escotilla de escape y él acababa de abrocharse el cinturón. Pasé la noche mirando el ventilador del techo, repasando sus palabras como si fueran imágenes de la escena de un crimen. Limítate a tu carril. Nadie lee la letra pequeña, cariño. Me dolía la mandíbula de apretar, no porque me hubiera insultado. Eso era lo esperado, porque sabía lo que estaba a punto de desatar en la empresa, y la junta directiva no tenía ni idea. No estaba pensando solo en mi trabajo. Estaba pensando en las demandas multimillonarias que iban a destrozar este lugar como una motosierra en un castillo hinchable. Así que seguí el protocolo porque yo soy el protocolo. Primero, redacté un resumen de cumplimiento que describía las violaciones en ese proveedor. Cité cada cláusula,
Cada riesgo de divulgación de la SEC, lo crucé con precedentes anteriores, sin emoción, sin opiniones, solo análisis de riesgo puro. Luego lo escalé, a la cadena de cumplimiento legal. Incluso a nuestro oficial interno de gestión de riesgos, en silencio. No hice sonar todas las alarmas. Dejé que los hechos hablaran. Y luego esperé, 2 días más allá del silencio de radio. Al tercer día, recibí una invitación. Línea de asunto, punto de contacto para la alineación de contratos. Inofensivo. Aburrido. La asistente ejecutiva de Travis la envió como si fuera cualquier otra reunión de alineación, excepto que estaba programada en la sala de conferencias principal, la que tenía todo el cristal, la que solía reservarse para presentaciones a inversores y lanzamientos de productos. Ya había gente dentro. Cuando entré, Travis, obviamente, con los brazos cruzados como un policía en un tribunal. 3 jefes de departamento fingiendo no mirarse y el abogado de la empresa. Beth pasando páginas de una carpeta de cartón como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Entré. Sin apretón de manos, sin silla ofrecida. Travis ni siquiera esperó a que cerrara la puerta. Estamos terminando tu empleo, dijo como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo, con efecto inmediato por incumplimiento de confianza. ¿Incumplimiento de? Empecé confundida, más que enfadada. Te saliste de tu ámbito. Escalaste información confidencial de un acuerdo. No eres un oficial de cumplimiento. No eres un abogado. Eres personal de apoyo. Abusaste de los canales internos para retrasar el progreso. Sentí que todos los ojos de la sala buscaban dónde aterrizar. Incluso Beth dejó de pasar páginas. Entonces Travis metió la mano en la carpeta y sacó una copia de Mina. La estampó como si estuviera poniendo el as de picas. Os recordaría que este acuerdo incluye disposiciones de confidencialidad y no menosprecio. Cualquier discusión posterior de este asunto fuera de los canales aprobados se considerará una violación, que, como sabéis, conlleva responsabilidad personal. Sonrió. Sonrió como si esta fuera una mano de póker y yo estuviera blufando, como si me hubiera callado permanentemente. Fue entonces cuando lo vi. No Minna. Mina, la que escribí hace mucho tiempo, cuando nuestro entonces director jurídico me pidió que revisara nuestro contrato estándar para el personal legal, y los gerentes de contratos senior para incluir protecciones para denunciantes y desencadenantes de indemnización, porque estábamos lidiando con cuestiones regulatorias sensibles y él quería que cualquiera que levantara una bandera roja estuviera protegido. Ese era el párrafo 12b. Saqué una copia de mi carpeta, no la que tenía Travis, sino la mía, resaltada en amarillo, años de notas de revisión en los márgenes. La deslicé lentamente sobre la mesa de cristal hacia Beth. Mi dedo señaló exactamente donde importaba. 12b, cláusula de indemnización. En caso de terminación que coincida con una preocupación regulatoria documentada o una escalada de cumplimiento protegida, la empresa acuerda asumir la responsabilidad legal total y los costes de defensa relacionados con dicha terminación. A perpetuidad, sin límite ni exención. Beth se quedó helada. Podías ver el momento en que hizo clic. Su rostro adquirió el color de la leche desnatada. Travis no entendía. Aún no. Así que me giré hacia él, tranquila como la iglesia un domingo, y dije, no he incumplido la confianza. He seguido el protocolo y ahora tú has incumplido la indemnización. Miró a Beth. Ella cerró la carpeta como si fuera radiactiva. No discutí. No lloré. Ni siquiera pedí una caja. Simplemente salí. Un pie delante del otro mientras la abogada se sentaba allí con un documento en el regazo que ahora parecía una granada legal con el pasador quitado, y Travis. Todavía pensaba que había ganado. No cerré puertas de golpe. No lloré en el ascensor. No hice un Norma Rae gritando injusticias delante de la nevera de kombucha. Salí como si fuera a mi pausa para el almuerzo. Tranquila como una enfermera de cuidados paliativos, los tacones haciendo clic contra el laminado como un metrónomo lento. Hay un poder en el silencio que los hombres ruidosos nunca entienden. La seguridad ni siquiera me escoltó. Ese fue su primer error. De vuelta a mi escritorio, deslicé mi silla, desenchufé mi ratón y abrí mi portátil. Mi dispositivo emitido por la empresa,
pero asignado personalmente y legalmente accesible bajo mi cláusula de terminación. Sincronicé mi Outlook con el almacenamiento local, saqué todos los memorandos marcados que había enviado sobre violaciones de contratos, riesgos de la SEC, violaciones internas de NA y lenguaje cuestionable de suavización de ingresos enterrado en acuerdos de terceros. No estaba robando secretos. Estaba recuperando las pruebas de mi propio maldito trabajo. 11 años de auditorías, tachaduras y correos electrónicos de escalada, todos con marca de tiempo, todos rastreables, todos enviados a través de los canales de la empresa. No necesitaba capturas de pantalla. Tenía metadatos. Luego cerré la tapa, salí y le di mi tarjeta de identificación al tipo de la recepción con una sonrisa que probablemente lo atormentaría durante semanas. Cuando llegué a casa, mi bandeja de entrada ya se estaba llenando de notificaciones de excolegas. Los susurros habían comenzado. ¿Por qué Travis parecía tan nervioso cuando te fuiste? Beth parecía haber visto un fantasma. ¿Escribiste esa cláusula de NA? No respondí. Deja que se pudra. En su lugar, me hice un té, encendí mi ordenador de sobremesa y pasé las siguientes 6 horas organizando mi archivo. Creé carpetas, indemnización, escaladas ignoradas, contratos marcados por riesgo, sospecha de violaciones de la SEC. Y Beth lo sabía. Crucé las marcas de tiempo de los contratos con las alertas de correo electrónico. Cada vez que había planteado una preocupación sobre cláusulas dudosas de proveedores o estructuras de asociación mal representadas, lo vinculé con el lenguaje del contrato que Travis había acelerado. Era como mapear la escena de un crimen con rotuladores, y el patrón era repugnante. Travis no solo había ignorado las advertencias. Había eliminado a la gente de los hilos, había eludido a legal y había forzado contratos bajo urgencia fabricada. Perderemos el acuerdo. Así se mueven las startups. No seas el cuello de botella. Pero lo peor era que Beth lo había visto todo. Quizás no todos los correos electrónicos, pero lo suficiente. Había estado involucrada. Había aprobado. Sus iniciales estaban en archivos donde la sección de riesgo estaba convenientemente en blanco. No solo me enfrentaba a un mal director de operaciones. Me enfrentaba a un mal sistema que finalmente empezaba a devorarse a sí mismo. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de cese y desista. Bueno, técnicamente vino de recursos humanos, pero el lenguaje gritaba a Travis. Decía: tu comportamiento posterior a la terminación puede constituir una violación de mi NA y exige que ceses cualquier comunicación sobre asuntos internos de la empresa a partes externas. Me reí tanto que casi se me cae el café. Luego marqué el correo electrónico, lo metí en la carpeta titulada Represalias y anoté: intentos de supresión de protecciones para denunciantes confirmados. No respondí. No tenía que hacerlo. La cláusula de indemnización ya se había activado. Su intento de asustarme para que me callara solo construía mi caso. Por lo que escuché más tarde, el pánico comenzó 3 días después de mi partida. Legal convocó una reunión de emergencia. Beth no se presentó. Travis empezó a gritarle a la gente en los pasillos. La junta directiva envió una consulta rutinaria sobre contratos pendientes. La gente empezó a preguntar por qué se había congelado toda la nueva línea de proveedores. En algún lugar del fondo, mi abogada estaba afilando su bolígrafo. Ya no estaba en la oficina, pero la tormenta acababa de encontrar su ojo. Su nombre era Marlene Bix, y no sonreía a menos que fuera para mostrar los dientes. Abogada litigante de empleo de profesión, velociraptor de temperamento. Se la había recomendado a nuestro antiguo director jurídico hace años, cuando un vicepresidente intentó afirmar que un miembro junior del personal malinterpretó lo que significaba una reunión a puerta cerrada. Resolvió el caso tan rápido que mareó a recursos humanos y el vicepresidente desapareció en una semana. Esa era a quien llamé. Dije: es hora. No hubo necesidad de explicar. Ella me recordaba. Recordaba la cláusula. Nos reunimos en su oficina 2 días después en una sala de conferencias más fría que el corazón de Travis. Se lo expliqué todo. El archivo de correo electrónico, los memorandos marcados, las discrepancias de contratos, el cese y desista. Sus ojos escanearon cada página como un depredador buscando tejido blando. A mitad de mi resumen, levantó un dedo y dijo: deja de hablar.
Ya has ganado. Ahora haz que se den cuenta. Juntas redactamos una carta prelitigio. No fue un arrebato. No fue una amenaza. Fue quirúrgico. Párrafo 1. La cláusula NA 12b verbatim, el desencadenante de indemnización, la alineación de denunciantes, el hecho de que ahora estaban obligados a pagar mis honorarios legales, sus honorarios legales, y cualquier daño, ya sea civil o penal. Párrafo 2. Documentación de represalias, terminación tras escalada protegida, cese y desista, intento de intimidación, exposición a nivel de la SEC. Párrafo 3. Una cordial invitación a llegar a un acuerdo en silencio antes de notificar a los organismos reguladores pertinentes. No se lo enviamos a Recursos Humanos. No se lo enviamos a Travis. Lo enviamos al Consejo Externo, la firma que representaba a la Junta Directiva. Porque, he aquí la cosa sobre Travis. Jugaba al ajedrez ruidosamente, golpeando las piezas, declarando la victoria antes de que la Junta estuviera siquiera lista. Yo jugaba al ajedrez, y la reina finalmente había salido de la retaguardia. Pero no me detuve ahí. Ese mismo día, hice una llamada personal. Bueno, una actualización informal de la industria, como solíamos llamarlo en legal. Llamé a Angela, una auditora regulatoria con la que había trabajado en una revisión anterior de terceros. Perspicaz, ética y lo suficientemente curiosa como para ser útil. Oye, Angela. Una pregunta rápida, dije. ¿Cuál es el umbral de nuevo para que una empresa necesite autoinformar violaciones de contratos relacionadas con socios cubiertos por la SEC? Hubo una pausa. Ella sabía lo que estaba haciendo. Consultaría el formulario 8K, dijo lentamente. Y tal vez si yo fuera tú, me enviarías algo informal. Yo decidiré si merece seguimiento. Le envié un paquete de PDF ordenadamente recopilado en 1 hora. Sin acusaciones, solo observaciones, notas a pie de página, señales. Travis, mientras tanto, todavía no había flaqueado. Y por lo que oí, pensó que el cese y desista me había asustado. Le dijo al equipo de producto que estaba emocionalmente inestable. Sonrió en una llamada de estrategia cuando alguien mencionó que legal estaba abrumado. Dijo que la junta directiva respaldaba su visión. Entonces la carta de Marlene llegó al escritorio del representante legal de la junta. Fue como dejar caer un pájaro muerto en un plato de cena. En 48 horas, nuestro antiguo consejo externo, una firma de alto nivel con alergia a las malas relaciones públicas, se puso en contacto con Travis. No con preguntas, sino con silencio. Silencio deliberado. Del tipo que llena una habitación como humo antes de una alarma de incendios. Porque en el momento en que los abogados de la Junta confirmaron que la 12b era real y aplicable, y que todas mis comunicaciones estaban documentadas, rastreables y respaldadas por precedentes regulatorios, Travis se convirtió en un pasivo. No me llamaron. No les hizo falta. Marlene recibió el mensaje primero. Estamos revisando el asunto internamente. Por favor, abstente de escalar formalmente hasta que hayamos tenido tiempo de evaluar. Traducción, creemos en ti. Estamos aterrorizados. Danos un minuto para lidiar con nuestro problema de idiotas. No abrí champán. No me regodeé. Herví una nueva olla de café, abrí los contratos de proveedores que Travis había aprobado a toda prisa y empecé a redactar una nueva línea de tiempo porque esto no era venganza. Esto era arquitectura. Una demolición cuidadosa de un hombre que pensaba que las reglas eran opcionales. Y yo solo era un obstáculo. El empoderamiento no viene de gritar. Viene del silencio tan agudo que hace sangrar a la gente. Lo llamaron una sesión estratégica cerrada. Pero todos en ese edificio sabían lo que realmente era. Una reunión de pánico. Sin agenda, sin actas, sin almuerzo de catering, lo que para nuestra junta era como celebrar una misa sin vino. Solo 7 directores silenciosos, abogados externos marcando por teléfono con voces sombrías y una pila de papeles de 2 pulgadas de grosor titulada, Perfil de riesgo. Exposición inmediata. Travis no fue invitado. Eso solo dio la voz de alarma en toda la empresa. Se enteró cuando su tarjeta de acceso no funcionó. Subió en el ascensor del piso 17 hasta legal.
Como un niño al que le cierran la puerta de su propia fiesta de cumpleaños, exigiendo respuestas. Nadie se las dio. Beth se había retirado a unas vacaciones convenientes. Recursos humanos estaba repentinamente no disponible. Incluso su asistente ejecutiva llamó enferma. Arriba, la tormenta se estaba formando en silencio. El abogado comenzó su presentación con una profunda respiración y sin cortesías. Hemos recibido una notificación prelitigio de un ex empleado. El problema central es la cláusula 12b de SUNA. Todos la abrieron. La mayoría de ellos nunca habían leído hasta ahí. Las cláusulas de NA suelen ser relleno, acuerdos de no competencia, confidencialidad, tácticas de intimidación estándar. Pero la 12b no era relleno. Era una mina terrestre legal enterrada bajo 10 años de previsión de cumplimiento. La leyó en voz alta, en caso de terminación involuntaria tras una escalada documentada relacionada con el cumplimiento. La empresa asumirá todos los gastos legales incurridos en defensa y contracción, incluidos los daños y perjuicios, sin límite de cap, plazo o exención de responsabilidad. Hizo una pausa. La cláusula fue redactada internamente por la ex empleada a petición del director jurídico. Fue revisada por el Consejo Externo anterior y se incorporó a 5NA para personal específico considerado misión crítica para la infraestructura de cumplimiento. Y luego, porque los dioses tienen sentido del humor, pasó la página. Hay más. La empleada ha iniciado comunicación con al menos un organismo regulador. Tiene pruebas de que su terminación siguió una escalada protegida sobre el riesgo de violaciones de la SEC. Lo que significaba, lo dejó flotando. Significaba que si yo demandaba, la empresa pagaría los gastos, tanto los míos como los suyos. Si informaba, los federales podrían no llamar a la puerta, podrían derribarla. El director miró la mesa como si le pudiera dar un final diferente. Uno aclaró la garganta. ¿La exposición es ilimitada? Financieramente, reputacionalmente, legalmente, dijo el abogado. Tiene documentación. Su trabajo tiene marca de tiempo. La cláusula es inexpugnable. Y el ejecutivo responsable de su terminación tuvo acceso completo tanto a SUNA como a sus memorandos anteriores. No hay negación plausible aquí. Podemos llegar a un acuerdo, susurró alguien. Estamos intentando, respondió ella. Pero no ha hecho demandas. No ha respondido. Solo está esperando. Todos se quedaron quietos, porque en los negocios, el silencio es el sonido más aterrador de todos. Y abajo, en su oficina, Travis paseaba como un tigre en una jaula de cristal. Todavía pensando que esto era una cuestión de ego, de política, de una empleada descontenta, demasiado asustada para luchar. No lo sabía. Acababan de revisar una cláusula. Él había aprobado pensando que era un NA estándar. No sabía que la indemnización significaba que podía demandarlos hasta la bancarrota a su propio cargo. No sabía que la junta directiva ahora lo veía menos como un visionario y más como un volcán activo. Nadie gritó. Nadie lloró. Pero en esa tranquila sala alfombrada con sus 1000 sillas y agua filtrada, algo cambió. Se dieron cuenta de que no solo habían despedido a una gerente de contratos. Habían encendido una mecha y ahora estaban escuchando el primer silbido de la llama. Llegó en un sobrecolor crema entregado por mensajería, como una invitación de boda de alguien que espera que hayas olvidado que te robó el perro. Una carta ofreciéndome un generoso paquete de indemnización de consultoría. 3 meses de salario, un NA firmado. La empresa prometía explorar futuras oportunidades de colaboración si solo aceptaba irme en silencio. Incluso tuvieron la audacia de llamarlo un regalo. Marlene lo leyó, soltó una carcajada una vez y lo deslizó de nuevo sobre la mesa como si estuviera cubierto de chinches. Todavía no lo entienden, dijo. Esto no es una negociación. Es un funeral. Solo que aún no han elegido el ataúd. Lo rechacé. Sin dramas, sin contraofertas, sin respuesta enfadada. Simplemente lo ignoré. En cambio, compilé un último documento, el memorando. Tomé mi aviso de terminación original, resalté la línea de tiempo de los eventos, adjunté el contrato marcado, mis correos electrónicos de escalada, el cese y desista, y la cláusula 12b. Luego añadí una portada,
presentado de buena fe bajo las protecciones de cumplimiento federal y estatal. Para su revisión. Ni siquiera firmé mi nombre al final. Dejé que los hechos hablaran. Luego le di a enviar un correo electrónico a la SEC, uno a la Oficina de Regulación Financiera del Estado y uno a Angela, mi contacto de auditoría, quien respondió 2 horas después con: «Santo cielo, abróchate el cinturón». De vuelta en la empresa, el silencio dio paso al caos. Legal inició una revisión silenciosa pero furiosa de todos los contratos que Travis había aprobado desde su llegada. Una comprobación del pulso de cumplimiento. Lo llamaron una comunicación interna. Pero tras bambalinas, era una auditoría forense completa. Reabrieron acuerdos de proveedores, citaron registros de Slack y llevaron a ventas a entrevistas individuales más rápido de lo que se puede decir riesgo de exposición. La noticia se corrió rápido. Flujo de nuevos acuerdos congelado, clientes nerviosos. Uno de nuestros mayores socios empresariales envió un correo electrónico titulado «Preocupaciones de gobernanza» y copió a medio consejo. Otro retrasó una renovación de $1,9 millones pendiente de aclaración. Los susurros se convirtieron en reuniones. Las reuniones se convirtieron en llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas se convirtieron en mensajes de texto de pánico entre miembros de la junta preguntando: ¿qué demonios más había firmado Travis? Travis himself seguía montando el espectáculo, sonriendo en las videollamadas, haciendo chistes a medio cocinar sobre la burocracia que estrangulaba la innovación. Pero el brillo en sus ojos había desaparecido. Parecía cansado, más pequeño, como alguien que finalmente se dio cuenta de que el agujero no era un bache. Era un sumidero. Y yo, no aparecí. No llamé a nadie. No publiqué un ensayo en LinkedIn sobre resiliencia o encontrar nuevos comienzos. Simplemente preparé café, me senté en la mesa de mi cocina y observé cómo se extendía la grieta. Esto no era rabia. Esto no era venganza. Esto era lo que se siente cuando la casa que construiste empieza a rebelarse porque ya no era la reina de las cláusulas. Era la consecuencia. Llegó al cable un lunes por la mañana. Hora de destruir la semana antes de que empezara. Sin firma, sin citas directas. Solo una XP quirúrgica publicada por un medio de la industria conocido por enterrar a las empresas con prosa educada y devastadora. Titular: CO aprueba contratos arriesgados. La represalia legal se intensifica. El artículo se leía como si hubiera sido escrito por alguien con una línea directa a mi archivo de correo electrónico, lo cual, por supuesto, no era. Nunca había hablado con un periodista. No tenía por qué. La evidencia tenía piernas. Alguien en el ecosistema regulador. Quizás Angela, quizás alguien de la oficina de cumplimiento cansado de encubrir vaqueros, había decidido que era hora de la luz del sol. La pieza describía todo con una elegancia brutal. Un patrón de contratos de proveedores imprudentes firmados sin una revisión legal completa. Un denunciante interno que levantaba banderas rojas. Luego, misteriosamente, terminado. Una cláusula de indemnización previamente oculta que desencadenaba una responsabilidad interna masiva. Interés regulatorio ahora formalmente comprometido. Para fuentes anónimas, no usaron mi nombre. No hacía falta. Dentro de la oficina, el pánico floreció como moho en un sótano húmedo. Los equipos cancelaron reuniones. Los ejecutivos dejaron de responder correos electrónicos. Legal bloqueó el acceso a documentos internos para contener. Ventas se quedó completamente mudo. Y luego cayó el dominó. Un respetado observador del cumplimiento. Uno de esos grupos lentos y metódicos, cuya opinión tiene el peso de una sentencia del Tribunal Supremo en el mundo corporativo, emitió un boletín público poco común, un estudio de caso seco y profusamente anotado titulado «Represalias, banderas rojas y el coste de ignorar el cumplimiento interno». Página 2. Este caso sienta un precedente sobre cómo la terminación tras una escalada documentada de cumplimiento puede desencadenar cláusulas de indemnización vinculantes y una posible exposición a la SEC. Ahí estaba, impreso, en el registro público, no solo validación, canonización. Travis aguantó 2 días más. La Junta emitió un comunicado. Corto, frío, letal, efectivo inmediatamente.
El director de operaciones ha sido suspendido pendiente de una revisión interna. Su acceso fue revocado en la hora. Insignia de puerta, Slack de la empresa, privilegios de administrador eliminados. Se presentó esa mañana con su habitual camisa de botones presuntuosa y fue rechazado por seguridad como si intentara colarse en una boda. La gente dijo que gritó en el vestíbulo. Otros dijeron que simplemente se quedó allí atónito, sosteniendo una taza de café de papel mientras el lector de tarjetas parpadeaba en rojo. Yo estaba leyendo el boletín sobre una Quaspan. Sin baile de victoria, sin regodeo, porque nunca se trató de verlo caer. Se trató de asegurarse de que personas como él no volvieran a ascender. Después de ese artículo, no necesité hablar. No necesité aparecer. No necesité existir. Mi nombre no se mencionó, pero todos sabían que me había convertido en la historia que se susurra en las conferencias. La cláusula silenciosa que revisas 2 veces antes de firmar. El fantasma en la máquina que les recordó que el cumplimiento no es opcional. Es una cuenta atrás. Dicen que no puedes oír morir una carrera. Eso es mentira. Puedes oírlo en el chirrido de las puertas de cristal que se abren con más fuerza de la necesaria. En el agudo clic de los zapatos caros que pisan el azulejo de la sala de juntas. En el temblor de la voz de un hombre cuando la confianza empieza a resquebrajarse y la sala no se inmuta. Travis irrumpió en la sala de juntas como si todavía estuviera al mando. Ojos inyectados en sangre. Camisa desabrochada, con esa actitud de estoy demasiado ocupado para preocuparme del chico tecnológico. Esto es una mierda, ladró. Vosotros, gente, estáis dejando que esa palabrota destruya todo lo que hemos construido. Silencio. Nadie levantó la vista. La junta directiva estaba sentada en formación estática, manos cruzadas, ojos al frente, como feligreses escuchando un sermón cuyo final ya conocían. El consejo externo estaba presente. También lo estaba el director jurídico, sentado al final de la mesa como un sumo sacerdote esperando oficiar los últimos ritos. Alguien dentro lo filtró. Quizás ve. Incluso ese memorando por el que me despedisteis. Os advertí que era veneno. Ha estado planeando esto durante meses. Aún así, nadie se movió. Entonces habló el director jurídico, su voz como hielo deslizándose de una cuchilla. No estamos aquí para discutir filtraciones. Estamos aquí para revisar la exposición. Abrió una carpeta, gruesa, pesada, familiar. El mi na, el que Travis me había arrojado como si fuera una espada. El que había redactado cláusula por cláusula, línea por línea, hace años, en una oficina diferente, bajo un director jurídico diferente, para proteger a la empresa de sí misma. Deslizó el contrato hacia Travis. Con una mano, sin prisa, abierto en el párrafo 12b, resaltado. Aquí está la cláusula que invocaste cuando la terminaste por incumplimiento de confianza. Travis se inclinó sobre él, sus ojos escaneando como si acabara de darse cuenta de que no estaba escrito en su idioma. No solo la despidió, dijo el director jurídico, con voz baja y exacta. Le dio financiación ilimitada para destruirnos a nuestro cargo. Silencio de nuevo, pero esta vez gritó. La cara de Travis se desvaneció. Podías ver el segundo exacto en que se registró. La cláusula 12b no era una nota al pie. Era una ojiva. Todos esos correos electrónicos, todos esos memorandos, cada escalada ignorada, cada encubrimiento, cada acuerdo que forzó como un niño con un martillo, todo eso estaba ahora legalmente ligado a un desencadenante de indemnización sin límite. La junta directiva no necesitó un debate. Uno de ellos simplemente dijo, votemos. Sin discusión, solo 5 manos levantadas, luego 6, luego 7. Terminada por causa, efectiva inmediatamente. Sin indemnización, sin derechos adquiridos, sin escudo. El director jurídico asintió hacia seguridad, que ya esperaba fuera. Travis intentó hablar, pero a nadie le importó. La puerta se cerró detrás de él con un suave silbido que sonó mucho como justicia. No me enteré por la prensa, ni por un amigo, ni por una filtración de la junta. Me enteré por Arlen. Me envió por correo electrónico una sola captura de pantalla. El recuento de votos interno de la junta, en blanco y negro, con marca de tiempo y firmado.
Sin saludo, sin comentarios. Solo la línea de asunto, párrafo 12b entregado. La miré durante mucho tiempo. Sin sonreír, sin llorar, solo quieta. Porque esto no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de justicia. Se trataba de escribir una cláusula tan precisa, tan silenciosa y tan mortal que se quedara en segundo plano como una víbora enroscada hasta que alguien lo suficientemente tonto la pisara. Y ahora esa víbora tenía dientes y un recuento de cadáveres. Muchas gracias por ver, astutos señores. Suscríbete para mantener la cafetera hirviendo venganza. Tus ex colegas no sabrán que les golpeó.